mis clases en línea y empiezo a sentir ansiedad. No he aprendido nada desde que todo comenzó. Decenas de PDFs por leer, tareas por cumplir. Mis maestros, lejos de enseñar, son solo máquinas de tareas, Rick. ¡Ayúdame! Tus cursos en línea son un fastidio, Morty. Te diré lo que pienso sobre la escuela. Es perder tiempo, un montón de gente en una pantalla sin poder hablar, con internet de mala calidad y tus profesores haciéndose los graciosos y explicando como si de verdad les pusieras atención, Morty, mientras tú haces tareas que jamás te servirán en tu vida, como preparar exposiciones para un grupo de alumnos que finge poner atención porque tampoco estudiaron o algo así. La universidad es solo un sistema de acreditación para los futuros empleados de las grandes empresas, Morty. Pero tranquilo, escúchame y no entres en pánico, Morty. Entra a las inescrutables clases de Danny el doctor. Danny es un buen colega y es el único doctor en toda la galaxia y dimensiones que conozco que te puede ayudar a sacar buenas notas, Morty. Ve a él y aprende todo lo que puedas. ¡Corre, Morty! No queda mucho tiempo. Danny el doctor es el mejor, no lo olvides. Cierto, no importa la plataforma de streaming que sea, las clases en línea son basura. Tarde o temprano debía encontrar a alguien que sí se preocupa por enseñarme. Gracias, abuelo Rick. Quizá tengas razón y Danny el doctor me ayude con esto. ¡Gracias, gracias! Las inescrutables clases de Danny el Doctor, con Danny el Doctor, comienzan ahora. Ok. Ya sé que la portada se ve medio de niña, pero no encontré otro corazoncito que se viera así mejor. Ok. Vamos a empezar entonces con cardiopatía isquémica. Si alguien tiene dudas o preguntas, me las puede hacer en el momento que sea. Yo prefiero 1000 veces que me paren en seco y digan, a ver, esto explíquemelo otra vez porque no lo entendí. A que ya pase todo el tema y luego se les olvide, o inclusive se me olvide a mí, o se me corte la inspiración, o se les corte la inspiración, o lo que sea. Vamos a empezar por la definición y luego por la epidemiología y así sucesivamente hasta adquirir un conocimiento adecuado, ¿ok? Homogéneo. Definición: grupo de enfermedades, ¿ok? Y afecciones de manera repentina que de manera directa reduce o detiene, eso es algo muy importante, el flujo sanguíneo del corazón, ¿sí? Acuérdense que no es lo mismo isquemia que hemorragia. Isquemia es cuando se detiene o se reduce el flujo sanguíneo, y hemorragia todo lo contrario, ¿ok? El término de síndrome coronario agudo, y esto es algo que vamos a estar usando, por eso lo vamos a abreviar, SCA, ¿sí? Se aplica en pacientes en los que existe precisamente sospecha o que se confirme ya tal cual la isquemia o infarto agudo al miocardio. Bueno, y esto pues indica que va desde el paro, así tal cual el corazón se detuvo, hasta la inestabilidad eléctrica, como estamos hablando de arritmias cardíacas, por ejemplo, o la hemodinámica con shock cardiogénico, dependiendo el daño o el factor que se esté alterando directamente. Infarto agudo al miocardio, como les digo, es necrosis del tejido muscular cardíaco como tal, en un entorno clínico precisamente que está compartido con la isquemia miocárdica aguda. Ahorita vamos a ver ese tipo de situaciones conforme vayamos avanzando en cuanto a las guías, en cuanto a el tratamiento, en cómo empieza el dolor, a dónde se va, qué hace, etcétera, etcétera, ¿ok? Hablando de epidemiología, rápidamente, como sabemos, en un mundo rodeado de personas con obesidad, ¿sí? Y no necesariamente personas con obesidad, pero también personas con diabetes, etcétera, tenemos que es la principal causa de mortalidad en el mundo. Y en México, viva México, es la primera causa de muerte y la segunda causa de pérdida de la salud, ¿sí? Uno no sabe dónde deja la salud, la deja perdida completamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener problemas cardíacos? Los viejitos, obviamente, ¿sí? Desafortunadamente, punto malo para los hombres, género masculino, ¿ok? En estadística, obviamente. ¿Por qué? Porque el hombre hace durante toda su carrera, hace más esfuerzo físico que la mujer, entre otras miles de factores, ¿ok? Ese es uno de los principales. No es que las mujeres no hagan nada, al contrario, ¿ok? No me vayan a cancelar, por favor, por eso. Entonces, bueno,
La historia familiar de cardiopatía isquémica, ¿por qué? Porque también hablamos de que hay herencia por esto. La presencia de enfermedad arterial periférica, perdón, y cerebrovascular, porque sabemos que cuando hay un problema cerebrovascular es obviamente porque el paciente manejaba presiones arteriales elevadas, entre otras cuestiones. Otro muy importante, muy importante, es la diabetes mellitus, que sabemos, o bueno, espero que sepan, que la diabetes ocasiona un estado de inflamación. Cuando veamos diabetes se van a dar cuenta de lo que hablo, ¿ok? Y son cosas muy buenas cuando veamos diabetes, porque resulta que soy experto en la diabetes, ¿sale? Insuficiencia renal es otra de las cosas. ¿Por qué? Porque el riñón es el que precisamente se dedica a mediar la presión arterial, ¿ok? El infarto agudo al miocardio previo, hay personas que ya traen uno, ya traen dos, ya traen tres, y aún así los van a ver con su coquita a un lado, fumando con su coquita al lado, ¿ok? Fumando y tomando alcohol con su coquita, obviamente también, y efectivamente, pues eso también afecta, ¿no? Y obviamente antecedentes de revascularización miocárdica. Cuando alguien se está infartando, les hacen unas cosas que les aplican unos stents, ¿ok? Luego lo vamos a ver. Es el destape, vaya, la revascularización es el destape de las arterias, para que les quede más sencillo, más claro, ¿ok? Estas partes conocidas como cateterismo, ¿por qué? Porque les meten un catéter, obviamente, pueden ingresar precisamente por la muñeca, ¿sí? Para entrar al corazón directamente, o puede ser por la ingle, o pueden ser varias cosas, pero las más comunes es precisamente ingle y pues por acá, por arteria radial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos bien, tranquilones, ¿verdad? Empezando con todo. Ahora bien, vamos a ver qué es esto. Dolor torácico en la sala de urgencias. El paciente normalmente pasa por una cosa que nosotros lo llamábamos en urgencias, cuando estábamos así en el internado y cosas así, lo llamamos como la hora de los infartos. La hora de los infartos va de las 4 de la mañana. Esto no es una regla, para que no la noten así tal cual, nomás es para que lo sepan. La hora de los infartos va de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, 9 más o menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol están más altos. Acuérdense, la melatonina y todo eso son cosas que se activan o se inhiben dependiendo. Por ejemplo, cuando hay activación de melatonina, sale la melatonina en nuestro cerebro y eso nos da precisamente la relajación y nos empezamos a dormir. Y luego en la mañana sale el cortisol, ¿sí? Se esconde la melatonina y entonces automáticamente nos da ese despertar, ¿ok? Al día siguiente es cuando ya te despiertas así como de la nada. Y entonces ese cortisol nos sube la presión, etcétera. Y si uno ya está predispuesto precisamente a que fuma, que toma coca, que es diabético, etcétera, pues entonces pasa que es muy común que una persona cuando se va a infartar, y ustedes me lo van a desmentir en su carrera conforme vayan viendo, es muy común que los pacientes infarten en las mañanas, ¿sale? Entonces, cuando ya estás entregando la guardia, llegan esos pacientitos de la hora de los infartos, ¿ok? Y entonces hacen que no te vayas a tu casa temprano y te regreses a seguir trabajando, ¿ok? Bueno, entonces hablando de este porcentaje, precisamente hablamos de el dolor torácico en urgencias. ¿Qué quiere decir esto, querido profesor? Nomás lo anoté en mi libreta y no sé. Bueno, esto significa síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ¿ok? Hablando del electrocardiograma. O sea que estos pacientes le toman un electrocardiograma y van a tener, por eso es con elevación de el ST, ¿ok? Del 5 al 10% de pacientes van a presentar esta elevación del ST. Y luego tenemos al síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST del electrocardiograma.
del 25 al 30%. Entonces, trae un síndrome coronario agudo mayor que este de aquí, que es cuando hablamos de la elevación del síndrome coronario agudo, del ST, ¿sí? Es precisamente ver, ¿cómo les explico? Estamos viendo precisamente al infarto aquí, ¿sale? La elevación del ST. Si vemos a esto, precisamente estamos viendo un electrocardiograma relativamente normal cuando vemos precisamente esta elevación del ST. Cuando se hace esta elevación del ST, vemos o podemos determinar que a lo mejor el paciente tiene mucho calcio en su interior, etcétera, etcétera. Eso es, si nos regresamos precisamente a fisiología, saber en dónde estamos ubicados con la contracción muscular del músculo cardíaco como tal, ¿ok? Y luego tenemos que del 15 al 20% van a venir los pacientes. Todos estos, acuérdense que son pacientes que traen dolor de pecho en urgencias, que llegan a urgencias porque les duele el pecho así directamente, ¿ok? Entonces, del 15 al 20% de pacientes va a estar indicado precisamente para infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, infarto, o sea que ya no está llegando sangre al corazón de alguna o de otra manera. 10% para angina inestable. Acuérdense que las anginas no son las que están en el cuello, ¿ok? Esas no son así. Esta angina inestable nos hablamos de dolor torácico. Inestable porque no sabemos bajo qué condición esté pasando. ¿Por qué? Porque hay pacientes que nomás se levantaron a la mesita de enfrente de ellos por el control para prender la televisión y ya empezó el dolor de pecho. O hay pacientes que subieron 3 pisos y ya empezó el dolor de pecho. O ya hay pacientes que caminaron 3 cuadras derecho en un plano y entonces hay precisamente dolor de pecho, ¿sí? Entonces ahí dependiendo mucho la persona que esté haciendo y que sea inestable, porque hay personas, luego lo van a ver en consulta, que van a encontrarse con pacientes precisamente que les dicen, no doctor, yo siempre hago mi quehacer normal, ¿no? Por ejemplo la clásica señora, pero cuando subo al 3er piso, ahí me duele el pecho, siento que se me aprieta. Entonces siempre que subo al 3er piso, debo descansar porque siento así como que se me apachurra el corazón. Entonces ahí ya hay un problema, ¿ok? Entonces eso es algo muy importante. Pero esa señora avanzando con este problema, entonces puede presentar que no doctor, ya nomás agarro el trapeador y me duele el pecho. Entonces ya no sabe identificar el paciente en qué momento precisamente está afectándose o que se esté alterando precisamente esta angina, por eso es inestable, ¿sale? Otras enfermedades cardíacas, ¿sí? Como arritmias, como etcétera, no sé, muchas, las demás, 15%, pero si se fijan, la gran cantidad de dolor en el pecho es precisamente para personas con histeria profunda, o sea, que no sean cardíacas. Puede ser estómago, normalmente, si jugáramos a 100 mexicanos dijéramos 100 estudiantes de medicina dijeron, pues sería precisamente cuáles no son las cardíacas, pues las no cardíacas, perdón, sería sistema intestino, ¿sale? Colon irritable, úlceras o lo que sea, que a veces es tan inflamado precisamente el colon que de repente puede sentirse un vacío o crece tanto en el colon transverso este dolor o esta inflamación que de repente sienten así luego una presión en el pecho que les puede doler, inclusive confundirlo con un infarto, que eso sería la parte número 1, ¿sale? Bueno, clasificación del síndrome coronario agudo, ¿sale? El síndrome coronario agudo puede dividirse precisamente en 3 presentaciones. Tenemos la presentación de el infarto agudo al miocardio, que como les digo es sin elevación del segmento ST, ¿sale? Con elevación del segmento ST. Así les puedo hacer la pregunta del examen, anótenla, porque puede ser, ¿cuáles son las clasificaciones? Porque esto realmente es lo que me importa a mí que sepan, ¿ok? Que vayan así rápidamente y que ustedes tengan la capacidad de decir, ¿saben qué? Esto es un infarto agudo al miocardio. Definitivamente, ¿por qué? Porque tiene una elevación del ST, ¿sí? O que no la tiene, pero se está infartando. Yo lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque soy el médico, ¿no? Eso es la idea, que ustedes tengan esa fuerza mental de saber y de diagnosticar rápidamente
sobre cualquier otra cosa. No quiero ofender, si alguien se siente ofendido o lo que sea, no lo hago con intención de nada, no conozco a nadie de nadie de ustedes, ni su familia, si tienen médicos familiares, pero luego, por ejemplo, llega la persona infartándose a esas farmacitas del doctor Simi, por ejemplo, y entonces, no, es una gastritis, y ahí le va su ranitidina, su omeprazol y su buscapina para el dolor, que no sé qué, gracias, y ya se van, y ahora sí se mueren a las 2 o 3 horas en su casa, ¿sale? Entonces, bórrense con eso de la mente. Yo, en lo personal, descarto primero un infarto antes de cualquier otra cosa, ¿sale? Y eso entra mucho que ver con la irradiación, ahorita lo vamos a ver. Y por último, tenemos a la angina inestable, con elevación, sin elevación, con elevación y angina. Dime. Y por ejemplo, en la SIMI, ¿cómo vamos a descartar el infarto? Mira, obviamente las similares no tienes un electrocardiograma, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ir viendo para que sepas cómo jugamos en medicina. Todo mundo aquí ha jugado por lo menos una vez en sus vidas en la Adivina Quién, ¿cierto? Sí. Okay. Es así de fácil. Hay una palabra en medicina que se conoce como anamnesis, ¿sí? Que traducido es adivina quién, ¿sí? O sea, es como jugar adivina quién. ¿Por qué? Porque esto precisamente nos va a dar la clasificación para conocer. Oiga, ¿usted fuma? No. Ok, entonces van bajando las enfermedades que se pueden causar por fumar. ¿Usted tiene diabetes? Sí. Entonces bajan las otras que no tienen nada que ver con la diabetes. ¿Sí me explico? Mentalmente están jugando adivina quién para saber qué está pasando. Regresando a la pregunta que nos hacía, ¿cómo me dijiste, Mane? Me dice, entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos en una farmacia similar? Bueno, muy bien. Lo que pasa es que ahí van a estar bajando precisamente estas cartas, así de que, ¿cuándo empezó su dolor? ¿A dónde se va el dolor? ¿Se le mueve el brazo? ¿Se queda en el pecho? ¿Se le va a la garganta? ¿Le duele la quijada? ¿Qué más? Ya había tenido este dolor previo. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Sí? Eso es la escala visual análoga. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Qué comió ayer? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor, ¿qué comí ayer? No, pues es que me fui a los tacos y me comí 10. Ah, entonces ya pueden dirigir su diagnóstico un poquito más a lo gastrointestinal. ¿Ok? Ya lo ocultan, ya lo escuchan, ¿no? Todo. Y entonces ahí ya pueden ver. A la hora de escucharle el corazón, a lo mejor le escuchan una arritmia. A lo mejor le escuchan un golpeteo extraño en el corazón. O sea, hay muchas maneras de saber. ¿Sabe qué, señora o señor, lo que sea? Váyase a una clínica que le saquen un electrocardiograma y me lo trae, ¿sí? Esa es la indicación para saber precisamente cómo va a estar el paciente y cómo va empeorando en su cuadro. Inclusive a veces también es oportuno no darle medicina luego en una primera instancia para la gastritis, por ejemplo, que le diga, no, pues me duele la boca del estómago y me siento mal. Ok, pero van a ver si está diaforético, o sea, que si está sudando mucho, si está sudando frío, etcétera, 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 ¿no? Si está pálido, porque ven palidez de tegumentos. Todo eso lo van a ver en propedéutica. Ok, entonces ahí en propedéutica pues ya aprendieron precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Así, saber palidez de tegumentos, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya puedes ver y determinar tú solito que el paciente precisamente sí se está evidentemente infartando, ¿ok? Esa es la manera adecuada. Entonces, si le das medicina, a lo mejor puedes enmascarar ese problema, a lo mejor le das buscapina, se la inyectas o lo que sea y ya le duele menos el estómago. Y si le duele menos el estómago, dice, no, ya ando bien, doctor, gracias. Y al ratito, ¡pum!, cae desplomado, ¿sale? Entonces esas cosas son las que deben de evitar para este tipo de patologías. ¿Sí queda claro? La isquemia en la angina inestable dice isquemia miocárdica en reposo o con un esfuerzo mínimo en ausencia de necrosis o lesión aguda, como les digo. El paciente está acostado viendo la tele y luego de repente nomás se sentó poquito en la cama para alcanzar el control de la televisión y ¡zas! Ahí ya empezó el dolor. Y eso es muy raro. O
jamás me paré al baño y me empezó a doler así mucho el pecho. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones son las que se deben de evitar. Ahora hablando de la clasificación del síndrome coronario agudo con elevación de el ST en personas mayores de 65 años, ¿sí? Nos trae precisamente esta clasificación. Es la clasificación clínica de los diferentes tipos de infarto al miocardio, ¿sí? Esta es la siguiente. Bueno, tenemos el espontáneo relacionado a una isquemia debido a un evento coronario primario. Primario, ¿por qué primario? Porque sí saben identificar cuando una enfermedad es primaria, cuando una enfermedad es secundaria. Sí, primaria es que no está asociado a ningún otro tipo de enfermedad. Y secundaria es que es la consecuencia de otro padecimiento. Exactamente. Entonces, porque a veces estas pequeñas lagunitas no logran conectar con la idea central y a lo mejor lo pueden arrastrar toda su carrera, ¿sale? Para que lo tengamos así en cuenta. Como bien dijo Michelle, es eso precisamente lo que acaba de definir. Y entonces es tipo 1 espontáneo relacionado a isquemia, precisamente, debido a un evento coronario primario. ¿Qué evento coronario primario? Pues puede ser una coartación de la aorta, puede ser ¿qué más? Un émbolo que se fue allí directamente a tapar, etcétera, ¿sale? El tipo 2, ahora sí, si se fijan, es secundario a que hubo precisamente isquemia, o sea que dejó de haber sangre, ¿ok? La manguerita no llegó precisamente al corazón y entonces dejó de haber sangre y entonces, ¿por qué? Porque hubo un incremento en el consumo de oxígeno y una disminución en el aporte. A lo mejor un paciente ya se estaba ahogando, precisamente, que mucho pasaba de esto, o pasa cuando los pacientes tienen coronavirus, que se están ahogando y que ya ni con oxígeno jalan bien y que se rehúsan a ser intubados. Precisamente, bueno, pues aquí esta parte del oxígeno los va a llevar precisamente a esta isquemia. El tipo número 3, muerte súbita, ¿sí? No es que hayan empatado y que luego el gol gana, no, esa muerte súbita no hablamos de esa, hablamos de la muerte que te mata así luego, ¿sale? Esta es inesperada, incluyendo paro cardíaco con elevación del ST, ¿ok? Están comiendo así, de repente el paciente y ¡pum!, nomás se apaga. ¿Por qué? Porque ya pasó el infarto y fue un infarto lo que conocemos como su fulminante. Sí puede salir del paro el paciente, pero es muy raro, ¿ok? Entonces es rara la vez que el paciente de una muerte súbita pueda salir rápidamente, ¿sale? Y luego tenemos el tipo 4 asociado a angioplastia coronaria o, por ejemplo, asociada a trombosis del stent. Angioplastia, ¿quién sabe qué es angioplastia? Entonces, si el paciente acaba de salir de un cateterismo, puede caer precisamente en esta parte en un infarto. ¿Por qué? Porque le acaban de hacer ese movimiento. Por eso cuando te hacen un cateterismo, pues te tienes que quedar así inmóvil, ¿no? Inerte. No te muevas porque puede ser catastrófico. Y luego ya te dan de alta. ¿Vas? Bueno, el síndrome coronario se incluye en pacientes con, precisamente, porque estamos hablando de síndromes coronarios, sospecha de cardiopatía isquémica y síntomas de angina de pecho. Ya se le puede agregar también o no la disnea, dificultad para respirar, ¿ok? Y luego tenemos que los pacientes se encuentran normalmente estabilizados, que tienen menos de un año tras un síndrome coronario agudo, o sea que ya les haya pasado algo de esto, o pacientes que les acaban de hacer precisamente este cateterismo, ¿ok? Esta destapación, como lo llaman en los memes de repente, ¿no? Entonces, cuando ya destapan precisamente estas arterias, pero normalmente en menos de un año, y la revascularización en menos de 6 meses aproximadamente. Sospecha de cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular. O sea, hablando de fisiología, pues las paredes de los ventrículos no se están cerrando completamente, ¿ok? Ya sea la tricúspide, la mitral o lo que sea, ya no se cierran adecuadamente al momento del flujo sanguíneo y ahí está ocurriendo un problema. También menos de un año tras el diagnóstico inicial precisamente de que le hayan hecho un cateterismo, ¿sale?
Todos estos caen precisamente en personas sintomáticos, pero que también pueden ser asintomáticos, para que no se vayan con la finta. Y entonces aquí hablamos de la angina microvascular o vasoespástica y asintomáticas, precisamente en las que se detecta cardiopatía isquémica en un cribado. ¿Qué es un cribado? ¿Alguien sabe qué es un cribado? Un cribado es precisamente un estudio que te hacen de repente así nomás porque ya te tocaba que te hicieran un electrocardiograma por tu edad y entonces ahí ven precisamente este daño. ¿Sí queda claro? Luego es cuando dice el doctor, es que mire, aquí tiene 3 infartos antiguos. Ese es precisamente. Prevención primaria. Tenemos precisamente la detección de este síndrome coronario agudo o en sujetos asintomáticos, donde se recomienda el uso del sistema de estimación de riesgos como el SCORE, ¿ok? Esto nomás es para saber, como estamos hablando de prevención primaria, acuérdense, si fuéramos un país chingón para la medicina, nos basaríamos directamente en prevenir la enfermedad, ¿ok? No tanto de curarla. Eso sería mucho más barato para el sistema de salud, que es como lo tiene Cuba, por ejemplo, ¿sí? Que se dedican a prevenir y pues dicen, pues en Cuba no hay tantos infartos. ¿Por qué? Porque los previenen antes. Es un ejemplo nada más, ¿sale? Los sujetos con antecedentes familiares, precisamente de eventos cardíacos o de, ¿cómo se llama? ¿Qué era ECA? Ya ven, se me fue la onda. Era enfermedad arterial coronaria, creo. Algo así. Bueno, ahorita lo recuerdo, ¿no? Deben de someterse a pruebas de detección precisamente de hipercolesterolemia familiar, ¿ok? Eso es algo muy importante, porque existen varios tipos de hipercolesterolemia. Cuando hablamos de hipercolesterolemia es que el colesterol, como la canción, ¿no? Se me sube el colesterol. El colesterol se va a encontrar alto precisamente, pero de manera heredada, ¿ok? Muchos de ustedes pueden creer que están bien y a lo mejor van y se toman el colesterol. El colesterol debe de ser precisamente abajo de 200 miligramos, ¿ok? Entonces, van y se toman la prueba de colesterol y de repente se la pueden encontrar en 800 y son delgados, hacen ejercicio y todo bien, pero pues traen colesterol muy alto. ¿Por qué? Porque entonces van y ustedes le buscan a su papá o a su mamá y entonces se van a encontrar que su papá o su mamá andan precisamente entre los 800 y los 1000 de colesterol. Y entonces se van con la abuelita y entonces también van a ver precisamente esa herencia, ¿sale? A eso me refiero cuando vemos hipercolesterolemia familiar. No importa que el paciente sea un paciente flaquito, que casi ni come taquitos o lo que sea, pero que lo vean ahí precisamente con el colesterol elevado. Para eso hay tratamientos adecuados, ¿sale? Que ya se encuentran disponibles en mi canal para que lo vean, ¿ok? Bueno, si lo quieren ver así. Entonces, todas estas personas que padecen este tipo de cuestiones, solo los sujetos con alto riesgo de eventos deben de ser considerados para más pruebas no invasivas o invasivas, dependiendo, porque ya después de aquí ya pueden ir a ver cuánto trae de calcio precisamente, pueden checar el índice de tobillo-brazo o la ecocardiografía de carotidias para la detección de placa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ven ecografía carotidia, precisamente es que en las carótidas se puede ver precisamente una placa ateromatosa, ¿sí? O sea, que se ve cerrado, se ve así lleno de ¿cómo se llama? De taponamiento, y que inclusive puede desprenderse uno de esos e irse precisamente ¿a dónde? A la cabeza, ¿sale? Y entonces ocasionar un EBC. Entonces así es como funciona. Bueno, cuando estamos hablando de esto, precisamente de esta detección de la enfermedad coronaria en sujetos asintomáticos, ¿sí? Nos vamos a encontrar, es enfermedad aguda coronaria, ya me acordé. Cuando vemos este tipo de cosas, vamos a aplicar el SCORE,
¿ok? Porque estamos hablando de prevención primaria. A ver, así al azar, nada más, ¿eh? No estoy poniendo dedos ni nada. Manuel, ¿fumas? No, ¿Mande? no, ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Entonces, miren, aquí está la edad. Entonces vamos a acomodar a Manuel más o menos en este grupo de edad, que sería de los 40 para abajo, ¿sale? En esta zona de aquí. A Manuel le tomamos la presión y entonces vamos a ver precisamente, déjenme ver si puedo acercar esto para que se vea mejor. Le vamos a tomar la presión arterial y vamos a ver cuánto trae de presión sistólica, ¿ok? Entonces Manuel tiene precisamente 120, 80, vamos a dejarlo así. Entonces si trae 120, 80, lo acomodamos precisamente en donde, aquí son mujeres y hombres. Pero Manuel no fuma, dijo, ¿verdad? Entonces es non-smoker. Entonces nos vamos a pasar para acá. Lo vamos a acomodar aquí en 120 y le vamos a tomar precisamente el colesterol total en milimoles. Normalmente en los laboratorios como Salud Digna y esas cosas, el Chopo y todos, te van a entregar los laboratoriales en miligramos sobre decilitro, ¿ok? Y nomás se meten a internet y bajan convertir miligramos a milimoles de colesterol, ¿sale? Porque es una medida específica para cada una de las pruebas. Ahorita les voy a explicar eso nada más rápidamente. Y entonces, aquí vemos cuánto les va a salir de esos milimoles. Entonces, Manuel, por ejemplo, va a salir non-smoker 120 y trae precisamente 4. Si trae 4 de colesterol, aunque aquí dice de 3 a 4 es amarillo, pero con todas las demás cosas que tiene a su favor, la edad, la presión que está bien y todo, pues lo vamos a acomodar en un lugar verdecito, ¿sale? Entonces que tiene menor del 3% de probabilidades de que le vaya a dar un infarto, o de que sea un infarto, o de que vaya no de que sea un infarto, porque estamos hablando de prevención primaria, sino de que precisamente tiene menos del 3% de posibilidades de que le vaya a dar un evento cardíaco o una enfermedad coronaria, ¿sale? Pero imaginemos que Manuel sí fuma, trae la presión un poco alta en 180, 70 porque se puso nervioso a lo mejor o lo que sea, pero eso salió. Y entonces si se fijan, aunque tenga poquito colesterol, ¿sí? Ya le está saliendo amarillo. Y entonces ya precisamente ya trae entre 3 o 4% de presentar este problema. Pero si ya trae 7, porque tiene hipercolesterolemia familiar, ojalá que nunca te pase nada de eso, entonces ya trae más del 10% de posibilidades de que haya un daño. ¿Quedó claro esta explicación así? Entonces, este porcentaje obviamente ya nos van a encontrar precisamente en esto, ¿no? Un riesgo muy bajito, un riesgo muy alto o un riesgo demasiado alto. ¿Por qué? Porque ya están teniendo 15% o más de posibilidades de problema. Aquí, por ejemplo, para fines prácticos, pues nada más está marcado hasta el 10%, pero si a eso le sumamos más enfermedades o más cosas, pues tiende a subir toda esta enfermedad. ¿Sale? Ahora vamos a la prevención secundaria. La prevención de eventos isquémicos, precisamente ya cuando estamos precisamente hablando de este alto riesgo, pues ya es cuando tenemos que hacer precisamente un riesgo de precisamente cardiopatías isquémicas con pacientes que son sintomáticos, y esto pues de manera normal se hace anualmente, ¿sale? Para evaluar la mortalidad que tiene ese paciente en presentar un daño más fuerte. Bueno, ¿cómo se estratifica precisamente el riesgo cardiovascular? Bueno, aquí tenemos precisamente definiciones. Discúlpenme si está en inglés, pero acuérdense que no teníamos mucho tiempo para hacer este tipo de cosas. Pero pues yo se los traduzco para quien no sepa esto del inglés. Tenemos definiciones de precisamente eventos o de riesgos de eventos altos, ¿sale? Para precisamente modalidades, para diferentes modalidades en pacientes con síndrome coronario
que está precisamente estable, ¿sale? O establecido. Entonces tenemos el electrocardiograma precisamente en el ejercicio, o sea, pruebas de esfuerzo que le llaman la gente, ¿ok? Tenemos una mortalidad cardiovascular precisamente mayor al 3% por año, acordándose a este score, que es el score de Duke Treadmill, ¿ok? Así se llama. Es otra tablita con otros valores, etcétera, etcétera. Y luego tenemos precisamente la tomografía, así se llama, tomografía computarizada por emisión de positrones, perdón, que es precisamente eso, esta es la tomografía por emisión de positrones o por la tomografía computarizada de emisión de fotón individual o libre, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, nosotros usamos más bien esta, ¿sale? La tomografía de emisión de positrón. Y entonces aquí se va a ver un área de isquemia, ¿sí? En el corazón se va a ver dañado, así como negrito, como podridito, cuando se le está pudriendo el plátano, así cuando lo dejan que se va haciendo negrito, así se va viendo mayor al 10%, precisamente en el ventrículo izquierdo, sale del corazón, obviamente. Y luego tenemos el estrés de la ecocardiografía, que va de mayor al 3% a 16 segmentos precisamente de hipoquinesia, ¿ok? O de aquinesia, o sea, de que el corazón no se mueva adecuadamente, por medio de unas pruebas que se hacen para hacer la inducción del estrés, ¿ok? Son pruebitas que se ponen, se le inyecta al paciente unos medicamentos y hace que el corazón lata mucho. Entonces, eso precisamente se va a ver con ese daño, ¿ok? Y luego tenemos la resonancia magnética cardíaca, obviamente, y va a verse de 2 a 16 segmentos con un defecto precisamente en la perfusión, otra vez hablando con estrés, precisamente, miren, este es el medicamento, o mayor de 3 con dobutamina inducido. La dobutamina es ese medicamento que les digo, les aplican a los pacientes para que el corazón lata, ahora sí como se oye románticamente, para que el corazón lata 1000, ¿sale? Y entonces el corazón se eleva su presión arterial, su frecuencia cardíaca muchísimo, y ahí van a ver los segmentos disfuncionales mayores de 3. Y luego tenemos precisamente esto que es el CTA, que era, la angiografía precisamente de tomografía computarizada. O sea, van a ver así la arteria bien bonita, bien pintadita. Y precisamente la angiografía invasiva coronaria, o sea, abren para ver cómo está tal cual. Y ahí sí van a encontrarse precisamente con con este daño, ¿ok? Precisamente en la estenosis proximal. Estenosis, acuérdense que es esa parte donde se hace este cierre, ¿ok? Y luego eso ya, lo demás no importa tanto, ni tampoco la función invasiva en el test, pues, que sería precisamente esto de aquí, que tenemos como las olas libres, precisamente, ondas libres. Y no me acuerdo la verdad de esto, pero la verdad esto casi no se utiliza más que en diagnósticos directos, precisamente ya de radiólogos pues establecidos. Por eso este tipo de cosas casi no las vemos, tenemos que ver a un radiólogo especialista en corazón para que nos mande a hacer estas pruebas, ¿vale? Pero las primeras, hasta aquí precisamente, bueno, también el test invasivo también puede funcionar, pero es en menor medida porque pues obviamente ya es invasivo, pero todas estas medidas de aquí sí nos van a saber precisamente estratificar el riesgo cardiovascular, qué tanto daño tiene el paciente. Si no tienes tanto daño, pues para qué le haces un test invasivo, no tiene caso, ¿ok? Y bueno, esta sí no la vamos a brincar porque es todavía más complicada, pero habla precisamente de esto que les estoy comentando aquí, ¿vale? Y nada más es para ver el pronóstico, ¿ok? De la imagen, de lo que se ve precisamente en el video, en la tomografía o lo que se vaya a tomar, perdón. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Todo tranquilo? Nomás les voy a comentar entonces el mecanismo de acción, no lo vamos a ver así, solamente vamos a ver
La terapia antiplaquetaria dual, ok, 2, con aspirina precisamente y un inhibidor de el PY12. ¿Cuál es un inhibidor de la PY12? ¿Alguien sabe? ¿A qué estoy hablando con eso? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, en términos de Farmacias Guadalajara, se Antiplaquetario. llama Clopidogrel. ¿Sale? O sea, ustedes no van a llegar de mamadores a decirle a la farmacia, ¿me puedes dar por favor un inhibidor del PY12? Porque les van a decir, no, joven, ya no lo manejamos. Pero sí lo manejan, se llama clopidogrel, ¿sale? Entonces, la aspirina, precisamente, de 75 a 100 miligramos al día para prevenir eventos isquémicos. Ya saben, sus tías, sus abuelitas y todo mundo, precisamente, les dicen, aquí tengo mi pastillita de la aspirinita para protegerme, ¿verdad? En pacientes con enfermedad coronaria aguda, con o sin antecedentes de infarto al miocardio, ¿sale? Pero desafortunadamente los eventos secundarios gastrointestinales precisamente de la aspirina, pues obviamente tienden a seguir ahí lastimando, ¿sale? Por eso llegó a nuestra vida la aspirina Protect, ¿no? Que los viejitos les encanta tomar. Y que precisamente es bueno que lo tomen, ¿eh? No creen que nomás así porque sí. No se requieren pruebas de función plaquetaria para monitorear la respuesta individual. ¿Por qué? Porque no necesitamos con aspirina revisar los tiempos de coagulación, porque no se bajan tanto, porque funcionan como antiplaquetarios, pero no. Ahora sí, cuando hablamos de clopidogrel o de inhibidores del PY12, ahí sí vamos a tener que estar revisando precisamente esto. Y aquí nos vamos a quedar porque vamos a hablar de clopidogrel y cómo funciona en esta sensacional cascada que me encontré y que me gustó mucho para podérselas explicar y que por fin entiendan cómo funciona el clopidogrel. El clopidogrel, ¿sale? Órale, pues, cuídense mucho, muchachones, y cualquier cosa, ahí estamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Bye. Bye. Suerte con sus demás clases. Hasta luego. Gracias. No lo olvides, Morty, suscríbete, da like y activa la campanita y comparte. Ubalubadubdu.